Buenas, mi nombre es Alejandro Acuña. Estamos en la tutoría número 8 del curso Ética y Política. Estamos 21 de octubre del 2024 y el objetivo de la tutoría es hacer un repaso por los 5 capítulos correspondientes a la tarea 2. Para estas alturas del curso se supone que ya hicimos la lectura, ¿verdad?, de la unidad didáctica. En el canal de YouTube podemos encontrar la videoconferencia por parte del autor del libro, así como otras tutorías que son más específicas en lo que corresponde a los contenidos de cada pregunta. Entonces en esta nos vamos a dedicar a repasar los contenidos de los capítulos, ¿verdad? Que son necesarios para resolver las preguntas correspondientes a la tarea 2. Entonces tenemos que la pregunta 1 se trata sobre Maquiavelo. Dice, explique mediante 5 argumentos en qué consiste el realismo político propuesto por Maquiavelo. Adicionalmente, explique 5 ejemplos de acontecimientos políticos en el caso de Costa Rica que hayan cambiado la política nacional. Se nos solicita un punto por cada explicación, o sea, serían 10 puntos por la pregunta y la pregunta debe tener una extensión de 3 páginas. Luego nos señala aquí claramente que cada argumento debe incluir al menos una cita directa de la UDM. O sea, la cita es tomar una parte del libro, una parte de los escritos del profesor Cañas sobre el tema, copiarla, en nuestro trabajo, pero siempre y cuando pongamos la referencia en formato APA, que tenemos que poner a la par entre paréntesis, ¿verdad? El apellido del autor, coma, el año de publicación del libro, coma, la página que estamos usando. De manera que el profesor o la persona que lea la investigación pueda saber fácilmente de dónde tomaron la información y él poder consultarla. Y en otro plano o otro ámbito también para demostrar que no estamos haciendo plagio o algún tipo de trampa, sino que nos estamos basando en la información que nos brinda la unidad didáctica modular en los escritos del autor para poder responder la pregunta. Entonces tenemos que esta información la podemos obtener del capítulo 6, el cual va a tratar sobre Maquiavelo, ¿verdad? Y una perspectiva realista de lo humano y la política. Cuando hablamos de una perspectiva realista, esa la vamos a, va a ser antagónica con una perspectiva utópica, con una perspectiva imaginaria, de pensar que X candidato, X modelo político, X, no sé, predicador, salvador, Mesías, nos va a salvar y va a ser que, no sé, que Costa Rica se convierta en la primera potencia mundial, que ya no haya inseguridad en las calles, que todos nos llevemos juntos como hermanos y como dice la canción ahí, yo quiero tener 1 millón de amigos y que todos seamos amigos. Pues no, eso no existe en el mundo. La política es un juego en relación al poder, donde cada uno trata de imponer, ¿verdad?, su proyecto político, sus intereses a los otros. Entonces, en la política, nos encontramos una serie de casos como la corrupción, como la impunidad. Nos enfrentamos a sectores que viven en extrema pobreza. Tal vez en estos momentos en Costa Rica no, pero a nivel mundial, la política se trata de resolver por el medio más radical que hay, ¿verdad? Que es la guerra, la insurrección, la muerte. Entonces, digamos, el realismo político es ver las condiciones reales que hay en el mundo, y trabajar que hay en el mundo ahorita, ¿verdad? Y también históricamente, y trabajar, hacer política a partir de ellas.
no bajo el imaginario, ¿verdad? De que todos esos problemas se van a resolver, de que no va a haber pobres, de que no va a haber corrupción, ¿verdad? De que no va a haber conflicto. Cuando la política en realidad, digamos, es una especie de conflicto en el cual mi proyecto político, mis intereses, yo quiero imponérselas, ¿verdad? A otros proyectos políticos y tal vez a los intereses de otras personas. Entonces, sobre el realismo político, vemos en el libro en la unidad didáctica modular, ¿verdad? En el texto del profesor Cañas, que hay que entender los hechos públicos según la verdad objetiva y no desde idealizaciones o construcciones imaginarias. Dos, pesimismo antropológico. El criterio de toma de decisiones parte de las pasiones destructivas e, interesa- e intereses del ser humano. Entonces los seres humanos, ¿verdad? Tenemos que partir que la política la hacemos los seres humanos y los seres humanos somos egoístas, tenemos ambiciones, tenemos codicias, tenemos intereses, no sé, y deseos, ¿verdad? Que no podemos revelar porque no son bien vistos. Entonces ese ser humano, ¿verdad? Con sus virtudes, pero también con sus pasiones, es el que realiza la política. Nadie prevalece si sigue únicamente las pautas morales y religiosas en medio de un estado, una sociedad que son un vaivén de beligerancias. O sea, el entorno político, digamos, es un entorno conflictivo, es un entorno violento, es un entorno en el que chocan distintos intereses, por lo cual, digamos, no podemos pensar que una persona por valerse meramente de los principios morales va, va a poder sostenerse en ese ambiente. No hay regímenes políticos perfectos, ¿verdad? La gente, lo que buscamos es el menos malo. O sea, no podemos decir que el socialismo, el liberalismo, el comunismo, la socialdemocracia, no sé, un gobierno dictatorial, tiránico, o el jeque, el chamán de la tribu, si gobierna va a ser una forma de gobierno perfecta. O sea, todas las formas de gobierno están hechas por seres humanos y como tales son formas de organización imperfectas. Se recurre a las leyes, a la fuerza militar o al engaño o a la presencia de conflictos y hostilidades. O sea, lo que se disputa en la política es tener el poder, ¿verdad? Y mantenerlo. Entonces, para mantener ese poder, muchas veces hay que utilizar formas no éticamente correctas. Hay que tratar de dejar en mal al oponente, dependiendo del país en el que se esté, tal vez poner a sus partidarios en contra de él, entrar hasta en guerras, todo lo que implique, digamos, el uso de la violencia, mientras eso implique mantener el poder dentro del realismo político, entraría. Digamos, hemos visto a lo largo de la historia reciente, ¿verdad? El asesinato de líderes políticos, las insurrecciones, a veces rebeliones que ni siquiera surgen de la misma sociedad civil de ese país, sino que están influenciadas por potencias mundiales, ¿verdad? Que buscan desestabilizar estados. Los saberes políticos se basan en una cierta lectura de la historia y en la práctica efectiva del momento. O sea, dentro del realismo político y para Maquiavelo es necesario conocer la historia, conocer cómo grandes líderes se han mantenido en el poder, cómo grandes líderes han podido mantener a las masas de gente bajo su control, bajo cierto convencimiento, o cómo otros grandes líderes, reyes, políticos, dictadores, ¿verdad? Han cometido errores que los han llevado, no sé qué yo, a perder guerras, a perder el poder, a sufrir de insurrecciones. Entonces, el realismo político estaría contrario al pensamiento utópico, al suponer que de una forma, no sé, milagrosa o por una, o por, no sé, milagrosa, alguien elegido, un líder que surja de la nada y llegue al gobierno y va a hacer que
que el país por fin tenga, mejore en todos sus ámbitos, ¿verdad? Eso no va a suceder. Realismo político parte del conocimiento de la historia, parte del pesimismo antropológico, de saber que los seres humanos ten- esa- como tenemos virtudes, ¿verdad? Tenemos mucho más vicios y errores y que sobre esas circunstancias es en las cuales se hace política. Entonces, digamos, el meterse en política no sería así como un jardín de rosas o como decir, voy a ayudar a toda la comunidad y toda la comunidad me va a querer. No, siempre va a haber una lucha de poder, ¿verdad? Una lucha de tensiones, de serruchapizo, de gente que usted se va a topar que está ahí por el dinero, por la corrupción, por beneficiar ciertos intereses. Entonces por ahí se mueve la idea del realismo político. Este, luego sobre acontecimientos políticos, que hayan impactado al país, ¿verdad? Que nos viene la pregunta. Bueno, elegí varios, ¿verdad? Ustedes ya son muy jóvenes, pero por ahí de principios del 2000 se da el caso del combo Belice, el cual dividió al país, ¿verdad? Generó que los grupos sociales se opusieran a las políticas neoliberales de turno, este, de, del presidente, no me acuerdo el nombre en este momento, de la Unidad Social Cristiana, el cual después de unos años por ese caso, fue acusado de conflicto de interés y hasta fue apresado, ya está suelto el compañero, el presidente. Luego tenemos el de el 2007 que sí dividió al país, ¿verdad? Entre los sectores que apoyaban y los que no apoyaban al Tratado de Libre Comercio, que hizo que hubiera una polarización social en Costa Rica por muchos años y llevó a que hubiera un referéndum, ¿verdad? Para ver si se aprobaba o no el TLC y el referéndum fue ganado por una muy pequeña diferencia. Por otro lado, tenemos los supuestos casos de corrupción, ¿verdad? Que hubo en relación a la trocha fronteriza, bajo la cual hubo un decreto de emergencia nacional, y se creó un camino por la zona norte, ¿verdad? Cercano al río San Juan, para tratar de evitar una posible invasión a un lugar de Costa Rica conocido como Isla Calero. Entonces podrían investigar sobre esos tres y ahorita, hay que puse esas bolsas de cocaína, hay una discusión en relación de la posibilidad de que haya un narcoestado o en qué medida podrían haber ciertas políticas, ¿verdad?, que beneficien a determinados grupos. Entonces, este, por ahí son de los casos más sonados que recuerdo, ¿verdad? Y lo de la cuestión del narcoestado y de que haya políticas públicas que debiliten la lucha contra el narcotráfico es una discusión que está actualmente caliente así en la Asamblea Legislativa. Claro que ustedes pueden investigar otros, ¿verdad? Tal vez hasta más interesantes que estos. La cuestión es que los expliquen bien en el trabajo, ¿verdad? Y cómo se relacionan, ¿verdad? Con el realismo político expresado por Maquiavelo. Vamos con la pregunta 2. Explique 5 argumentos en qué consiste el socialismo utópico propuesto por Henry de Saint-Simon y la idea de comunidades cooperativas propuestas por Charles Fourier. Adicionalmente, explique 5 críticas al pensamiento utópico. Perdón. Un punto por cada explicación. En total 10 puntos, una extensión de 3 páginas y repetimos, ¿verdad?, que cada argumento debe incluir una cita directa de la unidad didáctica modular, ¿verdad?, del libro del Cañas, la cual, ¿verdad?, tiene que llevar su referencia en APA y tiene que ser comentada ampliamente. Digamos, yo no pongo la cita directa solo por ponerla, sino que la cita directa es la herramienta, ¿verdad? El postulado sobre el cual yo voy a ir argumentando, ¿verdad?
hablar sobre la posición que tiene el autor, ¿verdad? Sobre lo que yo opino y sobre cómo podría aplicarse, digamos, al mundo actual, ¿verdad? La sociedad actual en la que vivimos. Entonces, esta información la vamos a obtener del capítulo 7 en la figura 7.3, Saint-Simon y Fourier, la superación histórica del socialismo, y en la figura 7.4, puntos débiles sobre las utopías. Ahí el concepto utopía, topos es de lugar y utopía sería como de un lugar que no tiene existencia. Entonces tenemos diferentes utopías, ¿verdad? En el mundo, no sé, griego, como la República de Platón. En la época medieval tenemos la Ciudad del Sol de Tommaso Campanella, tenemos la clásica obra Utopía, y ahí les puse la imagen que dan ciertos grupos religiosos, ¿verdad? De algo que no existe, de la gente feliz, abrazándose con tigres y viviendo una vida de ensueño, ¿verdad? Entonces, para que entendamos que la utopía es todo lo contrario al realismo político. La utopía es el imaginario de una sociedad que no existe y de una sociedad que funciona, que es funcional, que es perfecta, que está bajo cierto control y ciertas ideas que hace que funcionen. Entonces tenemos que los orígenes de la utopía se remontan a la Grecia antigua, ¿verdad? Con Platón. La utopía es un proyecto político que critica las problemáticas circundantes y plantea una mejor forma de organización que podría algún día llegar a realizarse. Entonces ahí tenemos que la utopía no es de gratis, no es de pensar lo imaginario, ¿verdad? Lo que no existe por el hecho de pensarlo, sino que se presenta como una crítica, digamos, a la sociedad que hay, a la ineficacia, a las contradicciones, a todo lo que está mal en el sistema político actual. Las utopías confían en la bondad natural humana y su actitud para el colectivismo. Entonces tenemos, ¿verdad? Que la utopía también tiene un choque con el pesimismo antropológico que nos plantea eh, el, del, el del príncipe, perdón, bueno, que nos plantea en el realismo político. Las características, ¿verdad? Es- esenciales son la felicidad, la igualdad para todos, la educación como factor prioritario, el colectivismo, la abolición de la propiedad privada, reencuentro con la bondad original, el humanismo, una sociedad dirigida por sabios, leyes sencillas y escasas, un Estado aislado y la nivelación de las mujeres con respecto al hombre. Entonces, ya entrando más en la pregunta, tenemos el socialismo francés o utópico, acaece durante el siglo XIX como una crítica frente a los abusos hacia el proletariado que se produjeron a raíz de la revolución industrial y el liberalismo económico. Entonces, ¿qué dice esto? Digamos, si recordamos las clases del colegio, ¿verdad? El feudalismo se va a acabar con la revolución industrial y en la revolución industrial, digamos, tenemos que la producción se va a dar en talleres industriales a partir de máquinas. Ya hay trenes de vapor, ¿verdad? Que permiten conectar a grandes distancias y hay máquinas que si un artesano hacía en un día dos bolsos, en un telar, podría con el uso de las máquinas se podrían hacer unos 100, unos 200 bolsos al día. Pero para eso se necesitaba mano de obra que manejara esas máquinas y al haber muchísima gente desempleada, se contrataban por lo general mujeres y niños, ¿verdad? Para que trabajaran ahí en las máquinas pero sin ningún derecho laboral. Entonces, no sé, las mujeres podían sufrir de abuso sexual, podían estar embarazadas ahí en el taller, recibir salarios de hambre, jornadas laborales excesivas
Usted podía preguntarse qué pasó con aquel chiquillo que estaba trabajando ahí en el horno y usted encontrarse lo que estaba, que ya se había muerto por estar echando carbón al horno y ya se había muerto por haber olido demasiado demasiado humo, lo agarraban, lo tiraban a la calle. O sea, con la revolución industrial no habían derechos para los trabajadores. Pero al haber tantos trabajadores necesitados de ganarse algo para sobrevivir, entonces no siempre iban a encontrar gente que trabajara bajo esas condiciones. Entonces, ese socialismo utópico francés visualizaba mejores opciones de vida para los trabajadores. El socialismo es un pensamiento político que se contrapone al individualismo capitalista, donde el lucro personal es un móvil que genera la riqueza. Saint-Simon es el iniciador y formula la necesidad de socializar la propiedad privada, abolir la herencia y que el Estado intervenga en materia económica y sea productor a fin de distribuir el trabajo y prestar el dinero. Este, el socialismo utópico va a ser criticado más adelante por los marxistas, ¿verdad? A partir de lo que se llama el socialismo científico. O sea, estos autores que estamos trabajando, franceses, ellos visualizaron, ¿verdad?, que había que cambiar las condiciones materiales de los trabajadores, pero no dan un proceso, no dan un método, no dan una fórmula para que eso se haga. Es nada más un deseo imaginario, como si el patrón en algún momento quisiera dejar de ser millonario, quisiera regalar las máquinas industriales, ¿verdad? Y quisiera perder su posición de poder. Ante eso, más adelante, ¿verdad? Veremos cómo, bueno, en el curso veremos cómo los marxistas si van a presentar un método, ¿verdad? Para transformar las condiciones materiales de los trabajadores, pero pasa por condiciones prácticas de acción, pasa por la huelga, la insurrección, la rebelión, la organización de los trabajadores. Entonces, el socialismo utópico plantea el deseo, pero no plantea una metodología para que ese cambio de la sociedad se logre dar. Charles Fourier, ¿verdad? También propone, también un socialista utópico, un sistema de comunidades cooperativas para labores de agricultura e industria, al fin que se multiplique y se instaure una nueva época del mundo societario. Aquí habría igualdad de derechos entre hombres y mujeres, libertad sexual y el trabajo sería una fuente de satisfacción. Entonces le puse, les puse esos dibujillos ahí para ilustrar, no sé, los pitufos, digamos, cada uno especializado en lo que le toca hacer, haciendo lo que le toca hacer, ¿verdad? En una aldea imaginaria. Y luego esos otros bichillos que no sé cómo se llaman, pero están ahí almorzando, ¿verdad? De sus labores del trabajo industrial. Entonces tenemos que el socialismo francés, entonces lo que propone, son condiciones dignas, para los trabajadores. Propone socializar, medios de producción, ¿verdad? Las máquinas, los talleres. Propone igualdad entre el hombre y la mujer y una sociedad en que reine la bondad y la igualdad, pero sigue siendo un socialismo utópico porque está el anhelo, el deseo, pero no hay una propuesta, una metodología, un campo de acción política, digamos, para realizarlo, que esa va a ser la crítica de los marxistas y también y también se opone, digamos, al pesimismo antropológico de Maquiavelo, ya me acordé de Maquiavelo ent- que parte que el ser humano, como tiene virtudes, tiene pasiones, tiene deseos, tiene codicia, ¿verdad? Y a veces eso puede más que esa supuesta bondad humana. Crítica de utopías. Las utopías poseen la ingenua creencia que el ser humano es fundamentalmente bueno y que históricamente lo ha sido porque no lo ha sido porque las condiciones sociales, políticos sociales se lo han impedido. Digamos,
si uno ve la historia, digamos, todo lo peor que uno se haya imaginado, toda la maldad que uno se haya imaginado, ya alguien la ha hecho. Usted se imagina el peor crimen que pudiera suceder, ya muchos seres humanos lo han hecho. Este, entonces, digamos, apelar a la bondad del ser humano, ¿verdad? Para lograr un proyecto político, digamos, es una línea, muy frágil, ¿verdad? Es tratar de jalar, un elefante con un hilo, si nos ponemos críticos, ¿verdad? Por otra parte, son débiles los medios que proponen los autores utópicos para cambiar el orden existente. Digamos, los ricos no van a querer dejar de ser ricos, ¿verdad? Por las buenas. Un gran hacendado no va a decir, no, vengan, campesinos pobres, yo reparto mi finca en pedacitos. Este, Bill Gates o Elon Musk, no le va a regalar, $1 millón a un pobre miserable profesor de filosofía. Este, entonces, digamos, esas propuestas de los autores utópicos, ¿verdad? Se basan en cierto imaginario sobre la bondad humana, pero no de un realismo político. Marx y Engels, ¿verdad? Los autores marxistas le objetan a los socialistas utópicos la ausencia en el pensamiento de toda forma de acción violenta y revolucionaria, pues con simples reformas el sistema de injusticia social capitalista no cambia. Los burgueses van a tener, perdón, una súbita iluminación moral que los hará cambiar de la fortuna que han amasado. O sea, Rico MacPato por nada del mundo, digamos, va a abandonar su fortuna. Los estados utópicos suelen caer en el autoritarismo y la represión, porque los valores colectivos deben suprimir todo estorbo e individualismo. Cuando usted lee las obras utópicas, bueno, muchas de ellas tienen un tinte religioso. Entonces ellos parten de que todos los que habitan en la utopía o en la ciudad del sol, están de acuerdo con los mismos valores. Pero en la vida real, no todos los seres humanos tenemos los mismos valores ni estamos de acuerdo con las mismas cosas. No sé, aquí en Costa Rica ya vemos liguistas, vemos apricistas, vemos gente de acuerdo con el socialismo, hay gente que critica el socialismo, hay gente de acuerdo, con ciertos derechos reproductivos, hay gente en contra de ciertos derechos reproductivos, este, y usted siempre se va a encontrar gente que está en contra de cualquier idea, de forma racional o no racional. Entonces pensar que dentro de una comunidad todos van a mantener, los mismos valores por siempre, se van a mantener obedientes a esos valores, es una historia muy frágil. Ujú. Pregunta 3. Pregunta, pregunta 3. Explique mediante 5 argumentos en qué consiste la reivindicación del pensamiento utópico. Refiérase en su respuesta al pacifismo, la conservación ambiental, la solidaridad planetaria. Un punto para cada explicación. Este, extensión 2 páginas. Cada argumento debe incluir al menos una cita directa de la UDM. Entonces, bien, ahora que acabamos de hablar totalmente mal de las utopías, tenemos que pensar, para qué nos sirven, las utopías. Bueno, como ya vimos, la utopía es la negación del realismo político, la utopía es la negación de lo existente. Entonces, la utopía nos sirve como una crítica a lo existente y nos sirve como un horizonte para visualizar a qué podríamos llegar, como sociedad. Entonces, si imaginamos, el entorno
político actual, digamos, a nivel mundial, nos encontramos que los crímenes contra la humanidad están todos los días. Todos los días vemos masacre, tortura, limpieza étnica, guerra, y estamos ante la amenaza de una tercera guerra nuclear. Tenemos conflictos en Rusia, Ucrania, tenemos el conflicto de China, Taiwán, tenemos los conflictos, ¿verdad? Y genocidio en Gaza, en África, Haití, América Latina, siempre con conflictos de diversas intensidades. Entonces, visualizar un mundo sin conflicto, visualizar un mundo sin guerra, conllevaría a generar ideas de cómo podríamos mantener la paz, viviendo en una sociedad en la cual hay un deterioro ambiental que nos lleva a que los científicos, en lugar de pensar cómo arreglar este mundo, lo que piensan es cómo irse a conquistar otros mundos, hace que estemos en unas condiciones extremas en el planeta y en la calidad de vida que podamos tener los seres humanos en el planeta. Por lo que la utopía nos sirve es para eso, una crítica y una visualización. Este, en el libro, esos postulados, esa información, esos capítulos, los tenemos en el capítulo 7, en la figura 7,5, trascendencia de recuperar la utopía. Entonces, Karl Popper argumenta que las utopías, al postular que sus mandatarios poseen la verdad, conllevan intolerancia y crueldad contra los sectores disidentes. Eso va en las críticas. Karl Mannheim establece que la utopía tiene un poder político de transformación del orden establecido y resulta opuesta a la ideología y los valores de los grupos dominantes. En ese sentido, digamos, ¿quiénes son más los que anhelan la utopía? Los que están sufriendo, ¿verdad? Los que ven el problema. Las ideas utópicas, ¿verdad? Pueden reivindicar ciertos elementos como el pacifismo, la conservación del medio ambiente, la igualdad de oportunidades, los derechos humanos y la solidaridad planetaria. Entonces ustedes pueden investigar, ¿verdad? Por ahí sobre cada uno de esos puntos que son prácticamente la negación, digamos, del mundo en el que vivimos, de un mundo en el que se ataca con armas de última tecnología hospitales, se destruyen hospitales, se destruyen escuelas, se quema gente viva, donde los empresarios no tienen escrúpulos para destruir el medio ambiente, aunque por la ganancia momentánea que les va a generar, ¿verdad? Sin importar el daño que le van a hacer permanente al mundo y a las condiciones de vida que se le va a heredar a las nuevas generaciones. Pregunta 4. Explique mediante 5 argumentos en qué consiste el estado de naturaleza para Thomas Hobbes y para John Locke. Adicionalmente, explique mediante 5 argumentos la similitud y diferencias entre las propuestas de Thomas Hobbes de un estado de Leviatán y la propuesta de John Locke de un estado liberal. Un punto cada explicación, 10 puntos. Y la, y la extensión son 3 páginas. Esta información la vamos a encontrar en el capítulo 8, en la figura 8.1, HOT, el estado de naturaleza y la rapacidad humana. 8.2, HOT, la necesidad de convertir las leyes en cuyo eje es la paz. HOT, la mejor opción para la paz y prosperidad es el estado leviatán. 8.4 John Locke, el estado de naturaleza relativamente razonable y seguro. 8.5 Locke, independencia y separación de los poderes políticos. Figura 8.6 Locke, causas que justifican el derecho de desobediencia y alzamiento civil. Entonces tenemos que Thomas Hobbes va a partir también de un pesimismo antropológico, tal como lo encontramos en Maquiavelo.
en el cual él va a formular la famosa frase, el hombre, el lobo, el hombre, la cual la veremos más adelante. Para Hot, la felicidad es pasar de un deseo a otro, de un objeto a otro, de una imagen mental a otra. Hay un carácter efímero en la satisfacción de los deseos, o sea que el ser humano nunca satisface los deseos. El poder es la condición fundamental de la felicidad, el cual se busca obtener por multitud de caminos, poder político, poder económico, poder social, etcétera. El poder es insaciable, pues nadie ha alcanzado la plenitud absoluta. El estado de naturaleza se da cuando no existe un poder coercitivo o estado. O sea, imaginémonos, bueno, el estado de naturaleza es un estado hipotético, ¿verdad? Es un imaginario, no es que haya existido, sino que estos autores contractualistas visualizan cómo hubiera sido la vivencia del ser humano en la naturaleza sin un estado, sin un gobernante, sin leyes y sin policías, ¿verdad? Que hagan valer las leyes, sino que cada uno de los individuos en naturaleza, en su libertad, tratando de sobrevivir. Entonces nos dice Hot, el estado de naturaleza se da cuando no existe un poder coercitivo o estado. Esta condición es una guerra de todos contra todos, una situación no solo de actos bélicos, sino también de constante miedo, peligros, donde la vida es solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta. O sea, para Hot, el estado de naturaleza, o sea, la vivencia del ser humano sin gobernantes, sin leyes y no sé, sin policías o militares que hagan valer las leyes, es un estado completamente de guerra, es un estado completamente de violencia. Digamos que usted hace su casita, ¿verdad? Y en una montañita y siembra unas zanahorias y unas papas y tiene a su esposa y a sus hijos. Y como no tiene nadie que defienda, ¿verdad? Eso, puede llegar una turba en la noche de hombres ahí, armados, violar y matar a sus familiares, robar sus cultivos, destruir su casa. Y usted a quién le reclama, digamos, no hay policía, no hay gobierno. Esos hombres que llegaron, estaban armados y eran fuertes, y usted no es fuerte. Entonces, si usted quedó vivo, la única, digamos, es huir con el daño que le hicieron o tratar de reunirse ahí con otros hombres que le ayuden a tomar venganza, y entrar en una continua guerra. Entonces, por eso Hot parte de que el hombre, el lobo, el hombre, o sea, que el ser humano es egoísta, interesado y malo por naturaleza. El egoísmo humano, quiere obtener siempre provecho ajeno y lleva a que éste se convierta en un lobo para el hombre. Para Hot, la razón tiene que buscar llevar a la preservación, tiene que buscar llevar a la paz. El Estado Leviatán que propone impone temor con las armas para resguardar las leyes. Encarna la fuerza y el poder que se domina Dios mortal o Leviatán, un monstruo invencible y aterrador. Cuando Hot habla de Leviatán, Hot lo que está haciendo es hablando de la creación del Estado. O sea, el Estado, crear un Estado, un poder político que gobierne a los hombres, entonces que lo juzgue, que imponga seguridad por medio de las armas. Este, que si alguien va a atentar contra usted, usted no tenga que buscar revancha, porque el Estado bueno, primero va a tratar de impedir y después va a castigar a los que le hayan hecho daño a sus hijos, le hayan robado la tierra, le hayan quemado la casa. Entonces, para que los hombres no entren en conflicto entre ellos, tiene que haber un Estado, pero que sea un Estado fuerte, un Estado terrorífico, un Estado en el que usted, no se puede dejar sus cositas afuera de la casa y nadie se las va a robar porque, digamos, nadie quiere ser un ladrón para no ser juzgado por ese Estado Leviatán, ¿verdad? Ese gobierno,
poderoso, ¿verdad? Que vigila, juzga y castiga a los hombres. Los individuos se someten al Estado, ¿verdad? Leviatán, que posee todos los derechos y poderes y así garantiza su seguridad. En él no hay división de poderes, cuerpos políticos intermedios y partidarios políticos. El soberano, ¿verdad? El que ejerce la ley, debe ser exitoso y proporcionar paz y bienestar. Pero si no lo logra, los súbditos sin ningún reparo deben deshacerse de él y buscar otros. Entonces vemos que en Thomas Hobbes, para él el estado de naturaleza es un estado de guerra, porque parte del pesimismo antropológico, el ser humano quiere el poder y a cualquier precio. Y si los seres humanos quedamos a la libre, ¿verdad? Entonces entraríamos en una constante guerra, en una constante violación de la vida y la libertad, la propiedad y todos los derechos fundamentales de los que hoy podríamos decir que tenemos, ¿verdad? En ese estado de naturaleza no tendríamos ninguno. Ahora, en el estado Leviatán tendríamos derechos mientras nos acojamos al Estado y el Estado sea el que nos brinde las garantías. Luego, por otra parte, tenemos a John Locke y la teoría del Estado liberal. Contrario que para Hobbes, el estado de naturaleza para Locke es un estado, no es un estado de desenfreno y de guerra de todos contra todos. Para John Locke, él va a partir que por el hecho mismo de la naturaleza, nosotros poseeríamos derechos. Entonces todos seríamos libres e iguales, lo que nos impediría abusar de los demás. Se sale del estado de naturaleza para amparar la vida y la propiedad privada, no por mano propia, sino delegando a un gobierno. Entonces, para John Locke, por naturaleza sí tendríamos derechos, tendríamos el derecho a la vida, tendríamos el derecho a la libertad y en la medida que nosotros trabajemos para obtener algo, ¿verdad? Podríamos obtener el derecho a la propiedad privada. Pero si alguien trata de quitarnos el derecho a la libertad, a la vida o a la propiedad privada, también podríamos caer en el estado de guerra. Entonces, para el LOC, nosotros creamos un contrato, ¿verdad? Para proteger de mejor manera, creamos el gobierno para proteger de mejor manera esos derechos que nos dio la naturaleza, que era la vida, la libertad y la propiedad privada. El contrato originario lo funda la sociedad civil o política, mediante el consentimiento de todos sus asociados o de aquellos que lo presenten. O sea, en este gobierno civil, ¿verdad? Va a haber una participación, ¿verdad? De todos los ciudadanos. El poder legítimo es el que salvaguarda la vida y las propiedades. Eh, Propone que aquí va a haber una delimitación de poderes. Entonces va a haber un poder legislativo y un ejecutivo, que es necesario, ¿verdad? Esta audición de poderes para evitar el abuso del Estado. Los individuos delegan poderes coercitivos, lo que corresponde para ayudar a los demás y aplicar las leyes. Entonces esa es la discusión, digamos, yo ya no me voy a defender, no es que no me voy a dejar de defender, sino que el gobierno tiene la potestad, ¿verdad? Bueno, no, el gobierno está hecho para proteger mi vida, mi libertad, mi propiedad, pero en determinado caso que no haya nadie del gobierno, ningún representante que pueda proteger mi vida, mi libertad y mi propiedad, a mí me toca hacerlo, ¿verdad? Entrar en estado de guerra, con el que vaya a tratar de violentar alguno de esos derechos. El poder legislativo se distingue por proteger las personas, libertades, propiedades y hacer leyes. El poder ejecutivo aplica las leyes en el interior del Estado y en el exterior es un poder federativo que se encarga de los tratados internacionales sobre la guerra y la paz. No es acuerdo que el poder ejecutivo y el poder legislativo estén en las mismas manos. Por razones prácticas, no es necesario legislar por siempre, pero sí aplicar las leyes. Y por razones morales, unir los dos poderes es un incentivo muy poderoso para los que para el que tienen el abuso. O sea, en el Estado liberal que propone John Locke, es necesario, digamos, la división de poderes, ¿verdad? Entre el poder que hace las leyes y el que las ejecuta. Este, Seguimos con John Locke. El poder legislativo
es, ¿verdad? La Asamblea, en nuestro caso, ¿verdad? Los diputados que hacen leyes, no puede preverlo todo, por lo que le otorga un puesto de confianza al Ejecutivo para que en algunos casos actúe según su discreción a partir de decretos y otros. Aquí luego, si esto no está funcionando, es el mismo Locke nos habla sobre el derecho de insurrección. El derecho de insurrección debe estar debidamente justificado como una violación de la ley natural o del contrato originario cometido por los gobernantes. Cuando el poder legislativo, el ejecutivo o ambos esclavizan al pueblo o lesionan la libertad y la propiedad privada, se justifica el derecho a la insurrección. El poder principal es el legislativo y el ejecutivo debe estar subordinado a aquel que le puede pedir cuentas o transferirlo. La felicidad reside en tener posesiones, las cuales dispensan el placer y el Estado debe ser custodio de ellas, de esas posesiones. Entonces aquí hablando del derecho a la insurrección, ¿verdad? Cuando el gobierno no actúa bien, la imagen hace referencia a cuando determinados políticos dijeron que aquí en las marchas de Costa Rica lo que iban eran cuatro gatos. Entonces, en contra, digamos, de lo que se expresaban determinados políticos, se hizo una marcha en San José a la cual se calcula que llegó el millón de personas, los cuales sentían, digamos, de que el gobierno, no hacía valer sus derechos, sino más bien, se los disminuía. Bueno, ya vamos por la pregunta 5. Explique mediante tres argumentos las características del equilibrio de poder en el pensamiento político de Montesquieu. Adicionalmente, brinde dos ejemplos de la realidad política costarricense en los que se puede analizar el equilibrio de poderes. Un punto cada argumento y cada ejemplo explicado, o sea, 5 puntos. Extensión 2 páginas. Cada argumento debe incluir al menos una cita directa de la UDM. Bueno, entonces esta información la encontramos en el capítulo 9, no, perdón, debe ser el capítulo 9, ahí me equivoqué. Sí, en la figura 9.1, Montesquieu, la figura de las leyes, figura 9.2, Montesquieu, el freno al despotismo con el equilibrio de los tres poderes. Nos dice Montesquieu, el espíritu se concibe como las diversas relaciones que las leyes guardan con diversas cosas o vínculos con la materia que se legisla. Las leyes son relaciones necesarias que se derivan de la naturaleza de las cosas. Las leyes deben poseer una dimensión objetiva y relacionada con las costumbres y condiciones específicas de los pueblos. Las leyes deben adaptarse con las formas de gobierno, la libertad política, los climas y las características de cada región. O sea, Montesquieu nos señala, ¿verdad?, que cada región, debe crear leyes, ¿verdad?, que sean objetivas a las condiciones materiales, ¿verdad?, de esa zona y a las condiciones de la forma de vida de esas personas. Porque hay muchas gentes que dicen, mira, es que tal política funcionó en Singapur. Entonces, y los de Singapur se hicieron millonarios, entonces aplicamos tal política en Costa Rica y los de Costa Rica, se van a hacer, millonarios. Y pues resulta que nosotros no tenemos tal vez las mismas condiciones, ni la misma forma de vida, ni las mismas costumbres, ni los mismos intereses tal vez que los de Singapur. Entonces, porque alguna ley o algún proyecto político, económico ya ha funcionado en Singapur, no quiere decir que nos vaya a funcionar a nosotros, sino que la ley debe surgir desde nuestro propio contexto social, tradición, y forma de vivir la vida. Entonces, las leyes deben adaptarse con las formas de gobierno, la libertad política, los climas y el carácter de cada región. La libertad política es lo que manda y permite las leyes. Solo los estados con instituciones modernas son los que llevan a buen término la libertad política, pues hay una tendencia inmemorial humana a abusar del poder hasta donde se le ponga freno. Entonces, Montesquieu, ¿verdad? Va a estar también en contra del abuso del poder y para eso, va a ser más división, ¿verdad?, dentro del poder político. El equilibrio de poderes debe darse para evitar la apropiación desmedida del poder, siendo el remedio para que el poder
detenga el poder. Entonces, en Montesquieu, el poder tiene que descentralizarse y deslindarse en tres poderes. Entonces, tenemos aquí la división, ¿verdad?, de la sociedad moderna, la que tenemos aquí en Costa Rica. Uno, el poder legislativo, donde los magistrados, bueno, en este caso los diputados, derogan y promueven leyes. Poder ejecutivo que ordena las concernientes a la guerra y la paz. El ejecutivo sería, ¿verdad?, el gobierno, y los asuntos internacionales sería el gobierno. Y el poder judicial, que es que castiga los delitos y juzga los litigios particulares. Cada uno ejerce un contrapeso con el objetivo de que el poder no se resbale hacia un solo lado. La corrupción política sucede cuando se pierde la libertad política, una vez que el poder legislativo y el ejecutivo convergen en una sola persona o que el ejecutivo se convierta en un juez opresor. El poder ejecutivo es o sea, el gobierno es el más propenso a extender sus tentáculos, adueñándose de los otros poderes. Entonces aquí todo claro, la división actual de poderes que tenemos en el país. Y luego sobre ciertos casos de conflictos, tenemos, bueno, tenemos el conflicto que hemos visto sobre el poder ejecutivo, en el caso del presidente, ¿verdad? Contra la Contraloría y las críticas, los cuestionamientos, ¿verdad? Y los intentos del poder ejecutivo, del gobierno, ¿verdad? Para quitarle participación, poder, a la Contraloría. Luego tenemos esta investigación en el cual el ministro de Ambiente este, gastó recursos en un proyecto de una diputada, en un proyecto que no ha sido aprobado. Y luego tenemos el posible voto de censura al ministro de Seguridad, en el cual hubo un choque entre el ministro de Seguridad y ciertas posturas políticas del Poder Legislativo, ¿verdad? Sobre las propuestas de los diputados, para que ustedes los investiguen, ¿verdad? Pueden investigar otros y mejores para su trabajo. Pero yo de paso analizaría estos tres, ¿verdad? Que hay un choque entre los poderes. Luego tenemos la pregunta 6. Explique mediante tres argumentos en qué consiste la ética del deber propuesta por Immanuel Kant. Adicionalmente, explique mediante dos argumentos las objeciones hacia la mentira. Un punto cada explicación, 5 puntos total, extensión 2 páginas. Cada argumento debe incluir una cita directa de la UDM. Entonces, esto lo vamos a encontrar en el capítulo 9, en la figura 9.7, la ética del deber sin pretextos, y la figura 9.8, Kant, no existe el derecho moral a mentir por un propósito noble. Entonces tenemos que la ética Kant, bueno, que Kant divide la razón de la siguiente forma. Está la razón teórica que tiene que ver con el conocimiento y está la razón práctica, determina la voluntad y la acción moral hacia el deber ser. O sea, la ética kantiana la encontraríamos en lo que es la razón práctica. La razón práctica, si pretende alcanzar leyes morales universales válidas para todos, ha de ser pura o a priori, no mezclada con la experiencia, ¿verdad? La voluntad y los apetitos. O sea que habría que buscar leyes morales, ¿verdad? Que sean igual para todos, independientemente de los intereses materiales que pueda tener cada uno. La voluntad es la obediencia a las leyes de la razón y se diferencia de los apetitos, los impulsos y las necesidades que dependen del agrado y disconformidad. Determinación de la voluntad. La voluntad es movida por principios prácticos, criterios que se aplican a la experiencia. Para los principios prácticos tenemos máximas que son subjetivas y dependen de las circunstancias de cada uno. Y luego están los imperativos, que ellos deben ser objetivos, y válidos para todos. Los imperativos son un deber hacer, una práctica que le ordena a la voluntad que actúe de acuerdo con determinada regla. Entonces los imperativos habrían de dos tipos. Estarían los hipotéticos que procuran alcanzar un objetivo designado o son prescripciones a fin de lograr metas concretas, son leyes materiales.
Entonces, los imperativos buscarían cuestiones concretas, ¿verdad? Se basarían en leyes, en, no sé, en obtener el bien, en obtener el éxito, ¿verdad? En obtener, no sé, un título bajo determinadas condiciones, pero estarían los imperativos categóricos, que ellos serían leyes formales, que no estarían vinculados con algún contenido material. O sea, no dependen y no dependen de las consecuencias, sino de la intención o buena voluntad de conformidad con el deber hacia leyes morales internas apoyadas por buenos principios. Bueno, eso suena muy extraterrestre. El imperativo categórico, bueno, la ética kantiana es una ética que se fundamenta en el deber. Entonces se fundamenta en la medida que yo cumpla con mi deber. Está la frase que el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. O sea, muchas veces podemos actuar de determinadas formas en las cuales creemos que vamos a lograr hacer un bien y al final hacemos un mal. Entonces, para librarnos, digamos, de las consecuencias de nuestros actos, Kant se va a centrar en la forma. O sea, yo voy a actuar según la forma en la cual me dijeron que debía actuar. Entonces, si a mí me dicen, lo correcto es que el estudiante pasa con 70 y el que se saca 69 se queda, o sea, es mi deber poner el 69. Pero es que si la persona le faltaba el curso para graduarse, es que viene muy lejos y no puede estudiar, etcétera, etcétera, o es que tuvo un problema, tuvo la enfermedad tal y ocupa el curso para no perder la beca. Según Kant, yo debo actuar según la forma, o sea, según el deber ya preestablecido. Entonces, yo tengo preestablecido que vale 69. Y digo que el curso se pasa con 70 y si se sacó un 69 se quedó. Yo no tendría por qué corregir la nota del estudiante. Digamos que llega una persona muy pobre y ocupa un kilo de arroz y el kilo de arroz vale 1000 y él trae 950, 975 y yo sé que es una persona muy pobre y pasa necesidades. No, mi deber, ¿verdad? Es actuar según lo que me dijeron de que tengo que vender el kilo a 1000. Entonces no podría vender el kilo a menos de 1000 ni lo puedo vender a más de 1000. Entonces, digamos, la ética kantiana es una ética formalista, ¿verdad? Que se centra en la forma de cómo usted actuó siguiendo el deber y no en las consecuencias. Con el imperativo categórico pasa algo. ¿Qué pasa si no hay ningún deber preestablecido previamente? Yo en esa situación, ¿verdad? ¿Cómo debería actuar? Entonces, aquí hay varias formulaciones del imperativo categórico. La que yo más creo que me parece más simple, aunque suena muy, muy compleja, es la de actúa de tal forma que tus acciones puedan ser consideradas como ley universal de la naturaleza. Actúa de tal forma que tus acciones puedan ser consideradas como ley universal de la naturaleza. Entonces, de repente a mí nadie me ha dicho cómo tengo que tratar a un perro callejero, pero me topo un perro callejero y de casualidad yo llevaba algún tipo de comida, entonces yo voy a darle esa comida al perro callejero porque me gustaría que todas las demás personas le dieran comida al perro callejero. Sin importar, ¿verdad? Si voy a tener recompensa o no tengo recompensa. Yo actué como yo creo que todos deberían actuar. Digamos que si hay una persona mayor o con una discapacidad motora y la puedo ayudar a cruzar la calle, yo voy a ayudar a cruzarla la calle porque yo creo que todos, que eso debería ser una ley, actúa de tal forma que tus acciones puedan ser consideradas como una ley universal de la naturaleza. Entonces yo voy a actuar de esa forma, ayudar a ella, no por obtener una recompensa, sino porque yo voy a actuar porque yo creo que todos deberíamos actuar de esa forma, independientemente que haya o no haya recompensa, sino que yo creo que universalmente debería ser un deber que todos ayudáramos a las personas mayores o a las personas con movilidad impedida en determinadas ocasiones. Eh, sobre la mentira que nos preguntan ahí.
Kant tiene una repulsión hacia la mendacidad. No es ético mentir su pretexto de atenuante de un amor por la humanidad. O sea, dentro del formalismo, ¿verdad? Hay que seguir el deber. El deber, un principio básico es no mentir. Entonces, para Kant, esas mentirillas blancas de que no le voy a decir la verdad para que siga siendo feliz, o no le voy a decir la verdad porque, no sé, para que duerma tranquilo. Este, o esas mentiras que uno dice, suponiendo que va a hacer un bien con esa mentira, para Kant es totalmente reprochable, ¿verdad? Porque al final de cuentas, no está buscando actuar según al deber, sino está tratando de obtener algo con esa mentira. La rigurosidad de la ética kantiana condena toda forma de disimulo, a pesar de los efectos no deseados que podría tener el decir la verdad. El engaño es la raíz de la perversidad en el mundo. Resulta moralmente mala y reprochable, una degradación y un atropello contra la dignidad humana. El mentiroso se reduce al descendido valor de las cosas. La prohibición de la patraña es un deber moral para con los demás, que se concreta de modo preciso, sin contradicción, sin excusas. Decir la verdad y repudiar la mentira no siempre lleva a la felicidad, pero es nuestro deber. Bueno, con eso hicimos un breve repaso, ¿verdad? Por las preguntas y los contenidos de la tarea 2. Recuerden que tienen el buzón de dudas, ¿verdad? El foro de dudas, perdón, en el entorno. Y cualquier cosa que haya quedado oscura, cualquier inquietud, ¿verdad? Usar el foro de dudas. Muchas gracias y aquí terminaríamos con esta tutoría.